Muy buenas noches, soy Omar Mariluz y estas son las 5 de las 7. Tenemos un nuevo presidente de la República, el congresista Francisco Sagasti, vocero del Partido Morado, tomó justamente el mando el día de hoy. Un mensaje bastante elocuente, tranquilizador, si lo queremos ver de algún modo, 45 minutos de mensaje y haciendo un llamado a la reflexión también al Congreso de la República, tratando de tender puentes, haciendo un llamado a la calma y recordando ante todo, y esto es importante decirlo y recordarlo, recordando justamente a estos dos jóvenes que perdieron la vida lamentablemente en las protestas que hubo este fin de semana. Inti Sotelo y el joven Brian Pintado, jóvenes de 22 y 24 años. Y esto hay que recordarlo siempre, señores, que perdieron la vida justamente protestando y tratando de defender la democracia. Y como es debido, el presidente de la República, Francisco Sagasti, invitó a sus familias justamente a esta toma de mando, esta toma de juramento, y les dedicó de alguna manera este discurso. Es muy importante esto, incluso hay un anuncio importante ya para entrar a todo el análisis político, es que la beca Presidente de la República, el presidente anunció que va a cambiar de nombre por Beca Generación del Bicentenario, justamente recordando a la lucha que ha tenido justamente esta generación, ¿no? Y que logró algo sumamente importante, que logró que un gobierno que no había sido elegido y que se consideraba desde cierto punto que llegó al poder con un golpe encubierto con la Constitución, saliera del poder y entrase un congresista que al menos da cierta confianza justamente a esa gente que en este momento sigue en las calles, hay que decirlo. Tenemos un tuit de la Fiscalía, a ver si lo podemos poner en pantalla. A ver, ahí está. Tenemos un tuit del Ministerio Público, no sé si lo podemos poner en alguna pantalla. Bueno, ahí está, ahí lo pueden ver. Ahí está, ahí lo podemos ver, ya lo puedo ver, al menos yo no lo podía ver, perdónennos. Fiscalía informa lo siguiente: la fiscal adjunta provincial Mirela Coronel Molero del Subsistema de Derechos Humanos se encuentra con Luis Fernando Araujo, joven que fue hallado hace pocas horas tras ser reportado como desaparecido luego de las marchas del fin de semana. Otro joven que ha aparecido, Luis Fernando Araujo. Es un tuit que lanza el Ministerio Público. Hay muchas irregularidades que se han cometido, y esto hay que decirlo, desde que juró el congresista Manuel Merino a la presidencia de la República. La gente salió a protestar y ha habido excesos que, ojo, se van a tener que investigar en los próximos días, se van a tener que investigar en las próximas semanas para hallar justamente a los responsables. Hasta el día de hoy, el señor Manuel Merino no ha vuelto a aparecer desde que dio este discurso el día domingo, donde renunciaba justamente a la presidencia de la República. Sin embargo, la renuncia evidentemente no es suficiente porque hablamos, señores, de dos vidas, de dos jóvenes que se perdieron y además de más de 200 heridos que dejó, y esto hay que decirlo con todas sus letras, la represión policial que hubo justamente ante la protesta válida de los ciudadanos por un gobierno que consideraban golpista, porque así lo consideraban, que no llegó al poder con las formas que tenía que haber llegado. Bueno, vamos a analizar la situación actual de mucha mayor calma, evidentemente, en este momento, con Arturo Maldonado. Arturo Maldonado es politólogo y profesor de la universidad, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad, la Pontificia Universidad Católica del Perú. Señor Maldonado, ¿cómo está? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Omar. En principio, analizar un poco lo más reciente, el mensaje ya del presidente Sagasti, cómo lo evalúa, cuáles son las señales que quiere dar no solo al Congreso de la República, sino a la población, una población que está muy expectante en este momento. Bueno, en primer lugar hay que decir que ha sido un mensaje bastante simbólico, muy importante en estos momentos, al tener a los familiares de los chicos penosamente muertos en las manifestaciones. Luego también mencionando, digamos, a historiadores, a poetas dentro de su discurso. Creo que eso le dio un cariz, además de emotividad, que no se veía hace un tiempo en la política peruana. Eso para empezar. Y luego también hay que decir que ha sido un mensaje que ha, como ha sido dicho ya varias veces,
ha tendido puentes con respecto al Congreso, ¿no? El presidente Sagasti, después del discurso, se ha tomado el tiempo de ir a saludar a los congresistas, de tomarse fotos con las bancadas, les ha atendido, les ha dado una muestra de paz, ¿no? Y esperemos ahora que el Congreso devuelva ese gesto y también tenga, digamos, la actitud de, digamos, poder colaborar con el Ejecutivo, digamos, en estos meses que faltan de cara a las elecciones y a las próximas, y al próximo cambio de gobierno. Es una manera, quizás, señor Maldonado, de entender que por más que haya recibido el consenso y la confianza de sus colegas en el Parlamento, todavía la relación con el Congreso de la República en los próximos meses puede tornarse muy difícil. Es una posibilidad, sin duda, sobre todo considerando que ahora en el Congreso está todavía aún más fraccionado de lo que estaba, digamos, hace unas semanas y por lo tanto las negociaciones dentro del Congreso son más complicadas, más difíciles, tratar de, digamos, equilibrar los intereses de más de 10 bancadas, probablemente tengamos en el corto plazo, va a ser una situación complicada. Pero de otro lado creo que efectivamente el presidente Sagasti, con estos gestos y con este mensaje, digamos, que ha tenido de que el gobierno no es un gobierno de él, sino es un gobierno de nosotros, en el sentido de incluir también al Congreso dentro, digamos, de los planes del Ejecutivo, creo que eso facilita en gran medida las cosas. Sin embargo, y esta es una impresión y podemos discutirla, me parece que trazó líneas muy claras de hasta dónde él está dispuesto a ceder en ciertos temas claves. Uno de ellos, el más polémico, que surgió justamente cuando asume Manuel Merino la presidencia, es el vinculado a la reforma educativa, a la reforma universitaria. Y el presidente Sagasti menciona en más de una oportunidad la necesidad de respaldar y de fortalecer a la SUNEDU, a la Superintendencia justamente de Educación Superior. ¿Esto fue un mensaje para aquellas bancadas, aquellos congresistas que intentan torpedear y han intentado torpedear justamente esta reforma? Sí, sin duda. ¿No? Es decir, ha tendido puentes, pero en estos puentes no todos los carros pueden circular, ¿no? Es cierto, ha puesto ahí, digamos, unos límites muy claros, sobre todo en ciertas pretensiones que tuvo, digamos, la coalición que tomó el poder junto con el señor Manuel Merino, en, por ejemplo, lo que tú has mencionado, la reforma universitaria y la defensa de SUNEDU, por ejemplo, el gasto público, proyectos que tienen que ver con el populismo, como las AFP, la ONP, seguramente van a estar discutidos al momento que el presidente ha dicho claramente que va a garantizar el equilibrio fiscal. Y de otro lado, por ejemplo, también la pretensión del Congreso de aumentar el gasto público de cara al presupuesto 2021, con, digamos, aumentando el tamaño de obra pública. No creo que por ahí también el presidente ha puesto también bastantes límites. Ahora, ¿cuánta sangre en el ojo puede haber en este momento? En el Congreso de la República me refiero, y se lo pregunto porque hasta el último hemos visto a ciertas bancadas, hay que decirlo claramente, ¿no? La bancada de Podemos Perú y UPP, que han intentado incluso lanzar una lista paralela. Finalmente esta lista se cayó porque no habían consultado a una de las personas que estaba, la congresista Leslie Lazo, que estaba incluida en esta lista, no había firmado, no tenía ni idea que la habían incluido, pero hasta el último hemos visto que estos grupos han intentado tomar el poder, por decirlo de alguna manera. ¿Cuán fácil va a ser nuevamente esta relación, ¿no? Muy compleja y con intereses muy particulares en cada sector? Sí, en el pasado, hay que decirlo, cuando el Congreso ha tenido esta, digamos, sangre en el ojo, ha buscado, digamos, una revancha política. Ha pasado, digamos, con Kuczynski, ha pasado con Vizcarra, ¿no? Pero sin embargo hay que decir dos cosas, ¿no? Una es que la coalición que sostuvo, digamos, a Merino como que se ha evaporado, ¿no? Y además hay que decir, ha retrocedido en el sentido de que sienten de alguna manera cierta vergüenza o cierta, digamos, temor a la reacción de la ciudadanía,
y por eso, digamos, entonces no creo que en el corto plazo puedan volver a buscar, digamos, el enfrentamiento con el Ejecutivo, además que les queda poco tiempo. ¿Quiénes son, haciendo el análisis desde su punto de vista, los grandes ganadores de esta crisis política y los grandes perdedores también de esta crisis política, más allá del Congreso de la República, ¿no? Yo creo que, bueno, en cuanto al bando de los ganadores es muy complicado, ¿no? Creo que en esta situación, más que ganadores, en realidad hemos perdido mucho tiempo, hemos perdido, digamos, mucho esfuerzo en esta crisis, ¿no? Pues podemos decir que hemos recuperado de alguna manera el equilibrio de poderes, hemos recuperado, digamos, las instituciones y hemos defendido una de las pocas reformas que ha trascendido, digamos, muchas gestiones presidenciales, que es la de la reforma universitaria. Creo que es dentro de, en el saldo ganador, creo que es, digamos, de lo poco que podemos rescatar, digamos, en toda esta crisis que hemos tenido en esta semana, ¿no? Y creo que en el lado de los perdedores, sin duda, hay bancadas y partidos de cara sobre todo a las próximas elecciones de abril, que han quedado muy mal parados, ¿no? No solamente porque se han visto que han tenido intereses, digamos, al momento de vacar a Vizcarra y de poner al señor Merino ahí, sino también porque no se han manifestado en momentos críticos que se requería la voz de un liderazgo, digamos, que guía a la ciudadanía de saber qué es lo que entendían ellos con los sucesos políticos. Por ejemplo, y lo pienso, ¿no? Mirando un poco las elecciones del próximo año, Acción Popular, Alianza para el Progreso, digamos, terminan muy, pero muy golpeadas después de este enfrentamiento. Sin duda, y yo creo que también el fujimorismo también termina golpeado. Hay que recordar que el fujimorismo todavía persistía en no votar por Francisco Sagasti, sí, es verdad, digamos, en el momento en que se eligió la mesa directiva, ¿no? Y yo creo que son los tres partidos en estos momentos que de cara a las elecciones terminan mal parados. ¿Cuán importante va a ser la elección en las próximas horas del gabinete, de este gabinete de transición, justamente que va a enfrentar enormes retos hacia adelante? Porque claro, puede haber mayor tranquilidad en este momento, pero no hay que olvidarnos, y la crisis política nos ha hecho olvidar eso un poco, de que estamos todavía en medio de una crisis sanitaria y que todavía estamos muy inmersos en una crisis económica. Entonces, ¿cuál va a ser la importancia de nombrar bien a este gabinete de transición? Muy importante, porque eso va a ser un gesto del que el presidente Sagasti puede pasar, digamos, de los símbolos y de la palabra a la acción verdadera, ¿no? En ese sentido, tratar de recuperar un cierto equilibrio, por ejemplo, que él ha enfatizado entre la economía y la salud, va a ser una tarea difícil y va a depender bastante de a quienes él seleccione como ministros en estas carteras, por ejemplo, ¿no? El Ministerio de Educación también, digamos, es un puesto muy importante de cara a tratar de ser consistente con el discurso de defensa de la reforma universitaria. El Ministerio del Interior, sin duda, también en estos momentos es un punto de debate muy importante, donde la ciudadanía está reclamando una reforma de la policía, que nos evite en el futuro, digamos, Sí, los claro. dramas que hemos vivido en estos días. Y para el premierato, ¿no? El cargo justamente que tiene que dirigir ese gabinete, el presidente del Consejo de Ministros, ¿qué perfil necesitamos en esta coyuntura tan difícil? Porque insisto, ¿no? No hay que olvidar que la relación Ejecutivo-Congreso va a estar muy presente, y lo ha estado, y lo hemos visto, y hemos sido testigos de eso, pero va a estar muy presente en los siguientes meses. ¿Cuál debería ser ese perfil del nuevo premier? Sin duda se requiere un premier que tenga experiencia, pero que además sea convocante, es decir, que pueda conversar tanto con las fuerzas de izquierda, con las fuerzas de derecha, que pueda conversar o que tenga vínculos, digamos, con los actores empresariales en Lima o con los, digamos, con los líderes de las regiones, ¿no? Es decir, sí, se requiere un perfil, digamos, bastante especial, pero creo que en estos momentos el presidente Sagasti tiene la convocatoria necesaria para poder hacer ese reclutamiento. Cosa que no tenía en su momento Manuel Merino, ¿no? Por las formas en las que
terminó tomando el poder. Me imagino que conformar un gabinete en esas circunstancias es mucho, pero mucho más complejo que las actuales circunstancias donde hay una paz social que permite darle legitimidad justamente a este nuevo gobierno. Sí, no lo tuvo ni Merino ni tampoco lo tuvo Flores Arauz, ¿no? Creo que el gabinete que convocaron fue un gabinete muy sesgado, ¿no? Muy lejano, digamos, a la ciudadanía y sobre todo a los jóvenes, ¿no? Que fueron los que finalmente sostuvieron, digamos, este mantenimiento democrático. Y ahora, ese es un muy buen punto que valdría la pena analizar más allá del gobierno y del gabinete. La participación de los jóvenes en toda esta situación, la participación de los jóvenes en esta crisis política, sin ese nivel de participación, de protesta, de manifestación, no se hubiese logrado, y esto hay que decirlo, ¿no? No se hubiese logrado lo que hay en este momento en el país. ¿Cuán importantes y gravitantes van a ser en los próximos meses en la época electoral, cuando haya que premiar o castigar a ciertos candidatos? Yo creo que en este contexto los jóvenes van a llegar con mucha memoria, con una memoria fresca de cara a las elecciones y van a tener los elementos para poder premiar y castigar consistentemente de acuerdo a los hechos de esta semana, ¿no? Creo que efectivamente los jóvenes se tornaron a través de la protesta en el único elemento que les permitió tener una suerte de balance de poder en ese momento en el que asumió el señor Merino como presidente, ¿no? Claro, vamos, y se decía mucho que era una generación dormida, que era una generación que estaba más pendiente de las redes sociales, incluso la crítica iba por el lado de que, bueno, vamos a ver que van a ser 4 gatos los que se van a presentar a las marchas. Sin embargo, el poder de convocatoria que ha habido ha sido pues masiva, y lo hemos visto no solo masiva en un solo día, sino ha sido constante hasta que haya un cambio real en los hechos. ¿Esto puede trascender más allá de las elecciones? Es decir, me pongo a pensar en cosas de muy corto plazo, pero muy importantes, como la elección de los magistrados del Tribunal Constitucional. ¿Cuán pendiente va a estar el ciudadano después de lo que hemos visto y después de que sabe que puede generar cambios importantes cuando se lo propone? Yo creo que efectivamente los jóvenes, no sé si de manera organizada, ojalá que sí, que esto cuaje, digamos, en ciertas organizaciones o ciertos, inclusive, movimientos políticos de cara, digamos, a elecciones más adelante. Pero yo creo que de todas maneras los jóvenes van a estar vigilantes con respecto a las acciones no solamente de este gobierno, sino también del próximo Congreso, ¿no? Porque le toca al próximo Congreso elegir a los miembros del Tribunal Constitucional, ¿no? Yo creo que ya es claro que no es prerrogativa ni de este Congreso ni de este presidente, sino de la siguiente gestión. Y creo que efectivamente los jóvenes es un punto que estuvo muy en agenda de las protestas, y creo que efectivamente ese ánimo de vigilancia ciudadana se va a mantener de cara a la siguiente gestión. ¿Y quiénes cree usted, ya entrando un poco al terreno electoral, quién cree usted que ha sabido capitalizar justamente ese descontento en estos días? Porque hemos visto a precandidatos a la presidencia, claramente a la señora Verónica Mendoza, al expresidente Ollanta, incluso a George Forsyth también salir, y a Julio Guzmán, evidentemente, salir, tratar de estar ahí, tratar de estar presentes, tener notoriedad, expresarse. ¿Siente que van a poder capitalizar ese enojo? Porque en muchos aspectos y en muchos casos hemos visto que, por ejemplo, a Verónica Mendoza o incluso al expresidente Humala los han terminado abucheando cuando han ido y se han presentado en estas manifestaciones. Sí, sin duda va a ser muy complicado que puedan capitalizar directamente su presencia en estas manifestaciones, pero creo que por lo menos sí se ubicaron y sí se manifestaron en un punto crítico, y eso va a ser un punto yo creo, de valoración en las elecciones. Además, hay que decir que creo que este tema de discusión va a marcar la agenda de las elecciones, digamos, es decir, para las próximas elecciones vamos a tener a la pandemia y al COVID-19, y vamos a tener la polémica con respecto a la vacancia de Vizcarra y todo lo que sucedió en esa semana como un punto clave para poder decidir, para que el ciudadano pueda decidir su voto, ¿no? En ese sentido, creo que si bien es cierto, es difícil que
que los candidatos, digamos, puedan capitalizar y esto no se vea como un aprovechamiento político, creo que sí, digamos, el ciudadano va a poder, digamos, dirigir o ordenar mejor su voto con estos elementos. Para terminar, señor Maldonado, sí me preguntaba mucho cómo queda la figura del expresidente Martín Vizcarra. Él sale fortalecido, él sale golpeado de toda esta crisis, porque los jóvenes y la gente en las calles, ¿no? Cuando se les preguntaba y cuando lo decían que esto no es por Martín Vizcarra, esto no es por Martín Vizcarra, esto es contra un Congreso con intereses, digamos, muy específicos que quiere capturar el poder. Es contra ellos, no es a favor de alguien. Entonces, ¿cómo queda la figura de Martín Vizcarra? Sí, yo creo que las protestas no lo han beneficiado. Ya teníamos un presidente que tenía una alta popularidad, digamos, Sí. en términos comparativos. Hay que decirle que el presidente era un caso raro con respecto a otros presidentes, ¿no? En ese sentido, ya él tiene un capital político acumulado. Hay que decir, si él sale a la calle, la gente lo va a saludar, lo va a felicitar, eso es claro, creo. Pero también es claro, creo, que la protesta no, como tú lo has mencionado, no fue con respecto a él, y por lo tanto es difícil que él pueda capitalizarla políticamente más allá de la popularidad que ella tenía. Perfecto, perfecto, clarísimo y muy interesante el análisis, profesor Maldonado, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Católica del Perú. Nos vamos a una pausa, no se vayan, porque venimos para conversar justamente con un actor también importante en medio de toda esta crisis política, el congresista Franco Salinas de Acción Popular. Venimos con eso, no se vayan.